pastor Ever, un pastor muy joven, pastor, que Dios lo usa poderosamente. Ay, perdón, ya me lo Y el pastor va a estar hoy ministrando también. ¿Cuántos les gustaría ser ministrados por él? Pastor Ever. Levante la mano, a ver, pastor, para que veas más o menos el grosso de lo que hay que ministrar el día de hoy. ¿Sale? Bueno, pues un aplauso para el pastor Ever y vamos a dejar que hablar. Dios les bendiga, jóvenes. Para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Bueno, ya digo mi nombre. Aquí hermano, me llamo Ever Pian. De hecho soy de Guatemala, ¿verdad? Pero tengo 4 años estar aquí en México. Estoy en Guerrero, en la parte, bueno, del centro. No sé si ustedes han escuchado del Cotito. Ahorita ha salido mucho en las noticias, porque cada rato andan matando y ahí matan de gratis, ¿no? Así que por eso, no, pero pues Dios, de verdad, en su propósito, Dios me trajo a este lugar, ¿verdad? A Guerrero. Estoy pastoreando una iglesia, ¿verdad? Que se llama Ciudad de Justicia. Y es una iglesia que cuando llegué, ¿verdad? Que se dio inicio hace 4 años. Y además de eso, ¿verdad? Trabajo mucho en las áreas de las sierras, dando capacitaciones a los pastores, ¿verdad? Así que, y para mí hoy es un privilegio estar aquí con ustedes, ¿no? ¿Sale? Así que les parece si nos ponemos de pie en esta tarde. Fíjense que yo les voy a decir un poco, ¿verdad? De dónde vengo. Yo vengo de una pequeña aldea en Guatemala. De hecho, la aldea se llama Xetzac, ya se me olvidó mi lugar, Xetzac, ¿no? Y mi papá es pastor, pero además de que mi papá es pastor, también él nos enseñó a nosotros a sembrar en el campo. Todas las mañanas nos levantaba antes de ir a la escuela, nos llevaba al campo para trabajar el campo y yo aprendí, bueno, algo acerca de eso, un poco. Que nada en los lugares donde se siembra algo, primero se tiene que preparar ese lugar. Siempre que vamos a sembrar algo, tenemos que preparar ese terreno primero. Y luego vamos y entonces sembramos, y entonces vemos el resultado del fruto de lo que hemos sembrado. Y yo quiero empezar esta tarde, que todos los que estamos aquí, poder decirle al Señor: Señor, quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras, Señor. Porque a veces queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos, pero tenemos que sujetarnos nosotros a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Pueden entonces cerrar sus ojos, y si ustedes gustan levantar sus manos, levanten sus manos al Señor. Y vamos a decirle al Espíritu Santo esta tarde: ministra nuestras vidas en esta hora. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras.
en Oseas capítulo 2, versículo 14, si ustedes pueden abrir su Biblia. Oseas capítulo 2, versículo 14. Entonces, si me pueden seguir ayudando en el tiempo. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer? Oseas capítulo 2, versículo 14. Y hablaré a su corazón. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Aún no, ¿verdad? A ver, no sé si pueden ayudar ahí al que está a su lado, ya lo tienen todos. ¿Sí? Oseas capítulo 2, versículo 14. Amén. Cuando todos lo tengan, lo leemos todos juntos. Oseas capítulo 2, versículo 14. No sé si alguien se puede acercar allá, quizás a los hermanos que ya no lo tienen. ¿Ya lo tienen todos? Díganme amén. Bueno, con ganas. Conmigo, en verdad. ¿Vale? Amén. Amén. Vale, lo leemos. Entonces dice la palabra. Empecemos, ¿qué dice? Hablaré a su corazón. No tiene lo que dices de pasaje. Aquí está hablando el profeta a un pueblo que se había alejado de Dios por muchas circunstancias, por idolatría, por injusticia social, por pecado. Creo que en ese tiempo, mi amado hermano, en donde este profeta, él predica, fue uno de los tiempos más terribles que el pueblo de Israel pudo haber pasado. Y en ese momento surge esta palabra para el pueblo diciendo: entonces yo voy a traer a Israel al desierto, y cuando lo traiga al desierto, yo voy a hablar a su corazón. Quiero que escuchen conmigo esta versión. Dice: a pesar de todo, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré, dice, que se vuelva a enamorar de mí. Dios usa en nuestras vidas circunstancias para que nosotros realmente podamos ver el amor más grande que Dios tiene para nosotros, o cuánto Dios nos ama. ¿Sí? Les voy a contar un poco antes de contar realmente lo que me pasó hace algunos 4 meses. Yo creo profundamente, jóvenes, que Dios me ha guardado de muchas cosas, muchísimas cosas. Y de lo que me guardó el Señor hace aproximadamente 4 meses fue específicamente de la muerte. A mí mi hermano se secuestró 3 días. Pero cuando hablo acerca de eso, siempre la gente espera, dice: oye, ¿cómo te secuestraron? ¿Qué te hicieron? ¿Te golpearon? ¿En dónde? No, a veces no me gusta contar esa parte. Me gusta contar lo que realmente el Señor hizo conmigo. Amén. Como lo decía, lo contó aquí nuestro hermano Lalo, yo tengo 10 años exactamente sirviendo al Señor. A los cerca de como 15 años, un poquito más, ¿verdad? Y unos cuantos meses fue que yo acepté al Señor Jesús. En verdad, lo acepté con todo mi corazón. Yo nací, como dijo el pastor hace rato, yo nací en una familia cristiana, pero me caí de la cuna, pues, ¿verdad? Y entonces, pues por un tiempo, me alejé mucho del Señor. Y yo acepté al Señor en medio de un cementerio. Yo estuve 3 años exactamente,
todos los días o en el cementerio, o en un río, o en la montaña drogando. 3 años exacto. Y de allí el Señor fue donde me rescató. Había muchas cosas en mi corazón donde yo decía, yo quiero cambiar, yo ya no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Y yo decía, bueno, voy a dejar esto por ya no quiero, y voy a dejar de drogar. Y lo dejaba por 2 días, 3 días, y luego caía otra vez. En ese tiempo estaba de moda, bueno, todavía está, de moda eso de las bandas. La marcha patrucha, por loco, se han escuchado. Entonces, yo nací en medio de eso. Nací en medio de donde estaba su apogeo eso. Yo no pertenecí a una marca. Sí, bueno, aquí todos pueden ver una marca. Me traté de hacer de un tatuaje. Y mi hermanito me acusó, ¿verdad? Llega mi papá y me dice, mira vos, cuando regrese ya no quiero ver esa cosa en tu mano. Mire, hice todo lo posible por arrancarme y ahí está la mano. A veces yo me puedo pensar y digo, realmente, nosotros como jóvenes a veces no medimos las circunstancias del pecado. Y a veces el pecado deja marcas en nuestras vidas. Y una de esas, son muchas cosas que pasaron. Pero en ese tiempo, pues había ese tiempo de la golpiza y todo, de andarse agarrando. Yo sabía que mis amigos estaban metidos en todo eso. Pero un día yo llegué a la casa, eso pasó cuando yo tenía 15 años, antes de aceptar a Jesús. Llegué a la casa de mis amigos y entonces habían como 4 o 5 muchachos allí y me dijeron, mira vos, vamos a ir al cementerio, pero acompañarnos a hacer algo primero. Y yo dije, ok, yo voy con ustedes. Y entonces fui con ellos, se subieron a un carro y entonces llegamos a un lugar y se bajaron ellos del carro. Y era un lugar así como una pequeña montaña, como este lugar. Y entonces de un lado había sembrado milpa, el otro también, y había un caminito en medio. Entonces vi que un grupo se fue por el otro lado, y entonces yo me bajé y me dijo mi amigo, con el que más me llevaba, me dijo, mira vos, venite, vos vas conmigo. Ahora le ves, me fui con él. Pero yo no sabía, escúcheme. Por eso yo me pongo a pensar ahora y digo, realmente uno nunca sabe pues, realmente con quién anda, ¿verdad? Por eso yo en ese tiempo pues sabía que me drogaba, pero a veces la gente se me quedaba viendo mal y pensaba, no, pues este cuate es un ladrón, porque mis amigos a eso se dedicaban y yo no lo sabía. Y uno muchas veces ingenuo, ¿va? A veces está con sus cuates, no, pero es que yo no hago nada de lo que ellos hacen. Pero a veces nosotros no medimos las consecuencias de todo lo que pasa. Y así que yo fui. Y entonces yo le pregunté a mi cuate que estaba ahí conmigo y le dije, mira, ¿vos qué vienen a hacer? Y mi amigo dice, mira, nosotros venimos va a bajar una muchachita ahorita en una media hora, ella trabaja aquí arriba, va a bajar y nosotros vamos a salir. Vamos a salir, bueno, vamos a agarrar la pena, la vamos a llevar. Digo, ¿a poco van a hacer eso? Pero yo sorprendo, ¿a poco sí, a eso venimos? Entonces, un momento hubo una duda en mi madre, que veras van a hacer estos tipos tan locos. Pero bueno, me quedé yo a ver si se animaban a hacer eso. Siempre me senté con ellos. Pasaron 15 minutos y entonces realmente venía bajando una muchacha como de unos 25 años. Y entonces ellos empezaron a hablar y empezaron a decir, ¿están listos, muchísimo? Estamos listos y todo. Ahora déjenme decirle que en Guatemala, cuando agarran a alguien que está secuestrando y la gente lo agarra, no se la agarra. Como unos 3 meses antes de que había, bueno, yo estaba ahí con mis amigos. 3 muchachos fueron a secuestrar a una niña en un pueblo y estaban a 2 kilómetros de salir a la carretera
corriendo a la carretera nacional se hubieran perdido. Pero ese día que ellos fueron a secuestrar a una niña, cayó un derrumbe, ¿verdad? Estaba lloviendo y cayó un derrumbe en la carretera, así que ya no podían ir, así que dejaron a la niña y empezaron a correr. Y la gente ya sabía, así que los empezaron a buscar. A uno lo colgaron, a uno lo metieron en el mismo carro, ¿verdad? Y le prendieron fuego. Al otro le empezaron a dar una golpiza y llega la policía y ya no le hicieron nada. Es terrible, terrible lo que sucede ahí, ¿verdad? Cuando agarran a alguien. Pero yo no estaba con mis amigos, así que mis amigos salen. Y entonces lo que ellos no se imaginaban es que la gente del pueblo ya lo sabía también. Y estaba la gente viendo a la niña cómo iba bajando y viendo cómo los muchachos estaban saliendo. Y era aproximadamente 6 de la tarde. Y entonces cuando mis amigos salieron corriendo, yo me paré. Y entonces la gente empezó a salir alrededor. Y entonces algunos llevaban armas. Y entonces empezaron a disparar. Y cuando mis amigos vieron que empezaron a disparar, cada quien tomó su camino. Cada quien empezó a correr. Y yo, como no sabía qué hacer, estaba ahí. ¿Para dónde voy? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. No sabía dónde ir. Así que lo único que hice, bueno, pues ni modo, a correr pues. Y empecé a correr y a correr. Y eran 6 de la tarde. Y como ustedes ya se dan cuenta, yo no soy tan alto, ¿va? Entonces, había en el camino había un alambre. Y entonces iba corriendo y corriendo y corriendo. Como ya estaba oscureciendo, yo con las fuerzas que iba corriendo, me agarra el alambre aquí y me tira al suelo. Y entonces yo escuché a la gente diciendo, allá cayó uno, y iban detrás de mí. Allí fue la primera vez que yo me arrepentí. Les digo la primera vez porque todavía de seguir pues. Fue la primera vez que yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas, Señor, de esto, yo te voy a dar mi vida, Señor. Te voy a rendir mi vida. Pero por otro lado, la gente venía detrás de mí. Se algo sobrenatural que pasó algo ese día, hermanos. Cuando yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas, yo sé, Señor, que yo te voy a servir, Señor. Literalmente, hermanos. Yo sentí como una mano fue y agarró esta parte de mí y me alzó y me tiró a una pequeña barranca que estaba ahí al lado. Y entonces la gente empezó a buscar y yo estaba ahí en esa barranca. Y decían, aquí estaba el muchacho que cayó, aquí estaba el muchacho. Afortunadamente no me pasó nada. Me pongo a pensar y digo, si ellos me hubieran agarrado ese día, aquí yo no la debía, que yo no tenía eso en mi corazón de ir a hacer eso, quizás no estuviera ahí. Pero reconozco que Dios tiene un propósito en mi vida. Luego de eso pasaron aproximadamente unos 5 meses hasta que en verdad un día yo había en mi corazón de decir, quiero cambiar, ya no quiero yo hacer esto. Y entonces vengo de la escuela, voy al cementerio y ahí estaban mis amigos drogándose. Y entonces me senté yo ahí con ellos. Y antes de drogarme, había en mi corazón, yo nací en una familia cristiana. Y entonces, antes de empezar a drogarme, yo me levanté mi mirada al cielo y le dije, Señor, si realmente tú existes, en verdad cambia mi vida. Y yo te voy a servir, Señor. Ese día yo escuché la voz del Señor. Y el Señor, en una voz audible, el Señor me dijo, mira dónde estás. Y entonces yo volví a ver y vi que estaba en un cementerio. Y dice, esa es tu condición. Y el único que te puede levantar ahí es lo que Jesús hizo por ti. Y entonces allí fue donde yo me levanté y dije, el Señor va a cambiar mi vida. Y fui entonces a la iglesia donde estaba mi papá
papá, quiero hablar contigo. Y me dijo, sí. Dice, dime qué pasó. Y entonces yo le dije, papá, durante 3 años yo me he estado drogando. Y entonces él fue y me abrazó y me dijo, Ever, yo ya sabía que tú hacías eso, pero sabía que este momento iba a llegar. Sabía que este momento, porque desde pequeño Dios ha tenido un propósito para ti. Mira que está a su lado, dígale, desde que naciste Dios ha tenido un propósito para ti. Desde pequeño nosotros tenemos un propósito. Amén. Todos tenemos un propósito. Y entonces, bueno, yo a esa edad, pues le rendí mi vida al Señor y mis hermanos ya ministraban ellos. Entonces decidí servir al Señor también, a meterme en la alabanza. Y el Señor nos bendijo tanto en Guatemala por el ministerio. Pero recibí un llamado. Cerca de los 17 años, cuando yo recibo el llamado de servirle al Señor. A los 18 años empiezo yo a predicar. Estuve yo pastoreando una iglesia en Guatemala. A los 22 años yo llego aquí a México. Y gracias, hermanos. Y cuando llego a México yo no conocía a nadie. Miren, muchachos, a veces nosotros nos ponemos nuestros moños, pues, ¿verdad? Señor, yo cuando te voy a servir, Señor, pues ya que tenga mi casa, Señor, ¿verdad? Que muchas veces así decimos. Yo lo único que traía cuando llegué aquí a México era una pequeña mochila, donde traía 3 pantalones, traía como 4 playeras y 2 camisas, y una Biblia. Con eso fue que yo llegué aquí a México. Y venía con un hambre de decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. No conocía yo a nadie. Estuve durante 2 meses específicamente trabajando. Y el Señor abrió una puerta extraordinaria ahí en Guerrero. A los 3 meses de que yo ya había estado ahí, me invitaron a compartir en una iglesia. Y entonces yo llego a esa iglesia y comparto la palabra, y de ese lugar fue que el Señor empezó a abrir puertas en muchas partes de Guerrero. Conozco, yo creo, por lo menos las ciudades más importantes de Guerrero. El Señor me ha permitido a mí ministrar a los pastores también. Fundé yo un instituto bíblico por las sierras de Chilpancingo. Tengo otro instituto bíblico que también le organizamos ahí con unos pastores, ahí en Acapulco. Y el Señor empieza, como dice la palabra, a extender su reino. Pero hay algo interesante que pasó en mi vida, que el último año, hablando de ese año, el último año, llegó un momento donde yo realmente me sentía tan vacío de Dios. Y eso es cierto, a veces nosotros podemos estar aquí y podemos nosotros estar predicando, pero al mismo tiempo estar tan lejos de Dios. Podemos estar aquí y ministrar sus vidas, pero al mismo tiempo nosotros estamos tan vacíos. Y entonces el Señor usó 3 días y una sola frase para hacerme volver a su amor. Cuando me llevaron a mi secuestración, yo no tengo familia aquí, también no tengo ni un centavo, ¿verdad? Ustedes digan, este güey lo secuestraron porque tienen dinero. No tengo dinero. Nada, no tengo nada, no tengo familia, no tengo, aquí en México no tengo familia, no tengo dinero.
Lo que creo yo que fue causa del secuestro es que la iglesia en un año, con la iglesia que estoy pastoreando, en un año nosotros pudimos construir un auditorio. En un año. Cuando nosotros empezamos a construir ese auditorio no teníamos nada. Y cuando empezamos, los hermanos decían, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un templo de madera. Y yo les decía, no, vamos a hacer algo bueno para el Señor. Y pensaron ellos en un pequeño lugar. Y digo, no, vamos a hacer un auditorio grande pensando que el Señor va a traer más almas a los pies del Señor. Entonces, en un año, jóvenes, créanme, yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros realmente confiamos en Dios, Dios va proveyendo todo, hermanos. Entonces, en un año, nosotros podemos lograr construir un auditorio cerca que vale aproximadamente, si no estoy mal, unos 800,000 pesos. Y usted va y ve quienes construyeron, la gente no va a pensar, este cual tiene dinero. No. Realmente fue una obra sobrenatural de Dios. Y estaban pidiendo, cuando me llevaron, pues, se supone que estaban pidiendo mucho dinero. Y en una de las pláticas, yo estaba encerrado en el baño. Escuché que alguien entró y entonces le dijo, entró entonces uno de los muchachos que me habían llevado. De hecho, tampoco me llevaron y me dijeron, ¿sabes qué? Mira vos, levantate, ¿verdad? Métete al carro. No, tampoco hasta que eso lo hicieron con clase, cuando me llevaron. Porque cuando yo llego allí me hablaban, ¿sabes qué? Mire, pastor, aquí estamos en Chilpancingo, ven a orar con nosotros, nosotros lo conocimos en tal, ya todos conocían de mí, todo. Yo solito me voy a entregar, pues, ¿verdad? Yo solito. Entonces estuve ahí, cuando entró el Señor, yo escuché que uno de los muchachos le dijo, ya trajimos al pastor. Y entonces el que había llegado dijo, ¿el pastor? Dice, sí, ya trajimos al pastor. Dice, al pastor, dice, ¿cuánto están dando por él? Y entonces respondió y dijo, están dando una miseria por él. Y dijo, ok, se tomen sus cosas. Dice, vamos a hacer algo. Y regresamos y entonces yo voy a pensar qué hago con él. En un momento yo pensé y yo decía al Señor, pues, la parte de que yo me quejaba mucho con Dios las primeras horas, no dejaba de llorar, había un temor en mí. Y le decía, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo te estimo. Y entonces, cuando yo escucho eso, pues me calmé y yo digo, no, ni modo, ¿verdad? Yo creo que aquí se acabó todo, ¿verdad? Mi juventud, mis metas, mis sueños. Me quería casar, ya no me voy a casar. No estoy casada. Ya no, aquí se acabó mi vida. Es verdad así, pero definitivamente aquí se acabó. Entonces, llévame la noche. Y entonces le dije, porque estaba sin ropa, estaba desnudo en ese lugar. Y entonces tenle su ropa. Y entonces me aventaron nada más el pantalón, un pantalón que cargaba. Me puse el pantalón y me subieron a la camioneta. Cuando yo me subí a la camioneta, caminó como unas 3 horas la camioneta. Y me bajaron específicamente a 2 kilómetros de la ciudad de Chilpancingo. Y entonces el muchacho me dijo, bájate de la camioneta. Y entonces me bajé y me dice, tírate al suelo, y me tiré al suelo. Y entonces este muchacho me empezó a pisotear. Ese lapso yo creo que tardó cerca de unos 3 minutos. Una semana antes de eso, exactamente una semana, eso pasó el viernes en la madrugada. Yo ya no había hablado con mis papás, que están en Guatemala. Y en una de esas, ellos me hablaron de Guatemala. Y hablé con mi hermanita, hablé con mi papá y al final hablé con mi mamá. Y entonces mi mamá dijo algo. Dice, mira Natanael, que, bueno, mi segundo nombre es Natanael. Y dice, mira Natanael, tú sabes que nosotros te amamos mucho.
miles de nosotros. Y entonces a mí se me hizo fácil y le dije, ay mamá, para todo hay tiempo. ¿No? Y ese día, cuando yo estaba tirado ahí, me di cuenta que no hay tiempo para nada. Que realmente, jóvenes, nuestra vida realmente es una vida muy corta. Hoy nosotros podemos estar aquí y podemos estar disfrutando aquí. El día de mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y esto implicaría, jóvenes, que ustedes y yo deberíamos de estar preparados, o ya sea para la venida del Señor Jesús, o estar preparados para la muerte. Porque si yo sé que me muero mañana, o si yo me muriera mañana, yo sé y estoy seguro que voy con mi Señor Jesús. ¿Están seguros ustedes? Ese ratito me di cuenta que no hay tiempo para nada. Yo tengo un amigo que cada vez que hablamos me dice, mira vos, échale ganas a la vida, entrale con todo el ministerio, porque la vida no es bola de iguanas. Y ahora, ¿por qué no es bola de iguana? Porque usted agarra un iguana, le troza la cola y le vuelve a crecer. Nuestra vida no es así. Nuestra vida es una sola. Y tenemos que aprovecharla al máximo, porque no hay tiempo para todo. Nos puede sorprender dos cosas: la venida del Señor o la muerte. Y tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Pero en ese ratito donde yo estaba tirado, entonces baja el Señor que había hablado. Y entonces yo llevaba una Biblia ese día cuando me había llevado, y puso mi Biblia sobre mí. Y entonces se agachó y me dijo, ojalá, dice, que tú nunca dejes de servir a Dios. Amén, gloria a Dios. Nunca dejes de servir a Dios. Dios utilizó eso para enamorarme de Él. Dios usa muchas veces circunstancias en nuestras vidas solo para que nosotros veamos que Él nos ama profundamente. Estamos pasando nosotros por un momento difícil. Tienen que saber ustedes que Dios quiere moldear ese carácter de ustedes, para que ustedes quieren hacer lo que Él quiere que sean ustedes, y lo puedan hacer con el carácter de Cristo. Amén. Amén. Eso fue lo que pasó, y me enamoré de Dios. Un año donde yo me sentía lejos, vacío de Dios. Mi amor, disfruto ahora levantarme en las mañanas y saber que tengo un nuevo día para agradecerle a Dios. Saber que puedo decirle, Señor, si ayer no me esforcé en tu obra, hoy me voy a esforzar un poco más. Voy a hacerlo un poco más con pasión. Por eso esta tarde yo les invito, jóvenes. Todos nosotros tenemos un propósito. Yo creo profundamente que Dios ha hecho un llamado a mi vida y que también ha hecho un llamado a la vida de Dios. La Biblia dice, Pablo dice, el cual me salvó y me llamó. Si usted es salvo, también Dios lo llamó. Tiene un llamado usted. ¿Cuántos tienen un llamado? Aquí puede levantar su mano. Tengo minutos todavía, ¿verdad? Tengo tiempo todavía. Miren que está a su lado, dígale, suelta tus burras. Suelta tus burras. Ay, pero con ganas, pero dígale, suelta tus burras. Fíjense que hay un personaje en la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que cuando nosotros lo leemos, a mí me sorprende la vida de este personaje. Este personaje se llama
capítulo 9, versículo 20. Ok, ¿sí lo tiene? Léelo conmigo y dice: y las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Más dice: para quién es todo lo codiciable que hay en Israel, sino para ti y para toda tu familia. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, en el capítulo 8 nosotros sabemos que por un tiempo, desde que Dios trajo a Israel a tomar la tierra prometida, Dios les dijo en el Pentateuco, nosotros leemos Deuteronomios, y Dios les dijo que no iba a haber un hombre que iba a reinar sobre ellos, porque el rey era Dios, era un reino teocrático. Dios era el que reinaba sobre ellos. Yo creo profundamente, jóvenes, que este reino, nosotros tenemos que decirle: Señor, yo quiero vivir bajo ese reino, un reino teocrático donde tú seas mi rey, Señor. El último juez fue Samuel, capítulo 8. Y dice que Samuel tenía 2 hijos, pero estos 2 hijos eran perversos. A las puertas de la casa del tabernáculo, en el tabernáculo, ellos tomaban a las mujeres para pecar. Entonces el pueblo se enojó, porque en ese tiempo había un pueblo, el pueblo de los filisteos, que estaba haciendo guerra y que ya estaba en el territorio de Israel. Y entonces fueron a buscar a Samuel y le dijeron: Samuel, queremos que tú nos pongas un rey. Y entonces la Biblia dice que Samuel fue y consultó con Dios y le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? No te preocupes, porque no te desecharon a ti, me han desechado. Al final del capítulo 8, la Biblia dice que Dios habló a Samuel y le dijo: ¿sabes qué, Samuel? Ven y diles al pueblo que les vamos a dar ese rey que ellos quieren. Ahora, cuando nosotros vemos a Saúl, siempre vemos a Saúl como un rey malo. Y de hecho fue pésimo, pues, este rey. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben la historia de Saúl? Pueden levantar sus manos. Es para que se les vaya el sueño ahorita. ¿Cuántos saben la historia de Saúl? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Saúl, siempre vemos al final que realmente este rey fue un rey pésimo. Y todos decimos: bueno, es que este rey nació en el corazón del hombre. Pero cuando nosotros leemos el capítulo 9 de Primera de Samuel, nosotros vemos que Dios fue quien escogió a Saúl para reinar sobre Israel. Para Dios lo escogió, el problema fue que él no pudo ser obediente dentro de su reinado, y su reinado terminó. Entonces, Dios puede escogernos a nosotros para hacer grandes cosas, pero cuando no somos obedientes, esa palabra se termina sobre nosotros. Pero el inicio de Saúl fue un buen inicio, porque nace del corazón de Dios. Vean conmigo en el capítulo 9, versículo 1. Vean algunas características de este rey. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Zeror, hijo de Beracot, hijo de Afia, hijo de un benjaminita. Versículo 2. Y tenía él, dice, un hijo llamado Saúl, joven,
Biblia dice que ese hombre más alto le llegaba a los hombros de Saúl. ¿Se imagina dónde le llego yo, hermano? Había otro hombre. Este hombre era tremendo. Sheila. Y Dios entonces puso su mirada sobre Saúl. Ahora noten cómo empieza Saúl, versículo 3 dice, y se había perdido, dice, las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Ese era el trabajo que estaba haciendo Saúl. Se pierden las asnas de su padre, no sabemos cuántas. Ahora, para nosotros no significa nada unas asnas, ¿verdad que no? Imagínense que su novio, ¿verdad? Vaya con usted, mi amor, te traje, te vengo a regalar una burra, ¿verdad? ¿Qué tal la burra? Una gran cachetada le va a regalar. Seguro que lo va a cortar, ¿va? Para nosotros no significa nada, pero para el pueblo de Dios, en ese tiempo, las riquezas se medían según el ganado que uno tenía. Entonces, perder unas cuantas asnas era perder un dinero. ¿Sí me están entendiendo esta verdad? Era perder dinero. Una burra, entonces era como un carro último modelo. Se perdieron esas burras. Entonces el padre le dice, ¿sabes qué? Saúl, levántate, toma un criado y ve a buscar esas burras. Saúl no es como nosotros hoy en día, ¿verdad? ¿Han escuchado? Bueno, a mí mi mamá a veces cuando se pierde algo en la casa, dice, Natanael, ve y ayúdame a buscar las llaves. Y uno se hace el loco, pues si han visto ustedes cuando nos ponen a buscar algo en la casa. No está mamá, ya lo busqué por todos lados. No hay diligencia en nosotros. Seamos sinceros, no hay diligencia. Pero Saúl, este Saúl, tenía una gran diligencia. Porque la Biblia dice que él pasa a una ciudad y empieza a buscar en la ciudad las burras de su padre y no los hay en esa ciudad. Va a la siguiente y la busca y tampoco las halla. Y va a la siguiente y a la siguiente. Y él durante muchos días, él buscó en 5 ciudades a las burras de su padre, a las asnas de su padre, y no los halló. Entonces más adelante la Biblia dice que Saúl dijo, hay que regresarnos a casa. Escuchen bien esto hoy. Hay que regresarnos a casa. Y entonces ahí estaba el criado, su siervo, este siervo era creyente, pues. Él dijo, Saúl, en la siguiente ciudad, allá hay un profeta, un hombre, dice la Biblia, insigne de Dios. Todo lo que él dice, acontece. Estoy seguro, le dijo, si nosotros vamos y le preguntamos dónde están esas burras, nos lo va a decir. Y entonces Saúl dijo, ¿qué? Vamos. Ahora, el profeta en el Antiguo Testamento representa a Dios. Por eso cuando Eliseo pasaba por la casa de la tsunamita, creo, esa tsunamita dijo, voy a prepararle una habitación al profeta para que cuando pase por este lugar se quede aquí. Ella no quería que Eliseo pasara por su ciudad. No, ella quería que habitara ahí en su hogar. Porque ella entendió que el profeta representaba la presencia de Dios. Y entonces Saúl va y busca las burras. Ahora,
Pero quizás nosotros que somos jóvenes, quizás las burras de nosotros quizás sean, ay Señor, mi aflicción es mi novia, ¿va? Esa es mi burra, Señor. Ese es mi burra. Y la señora, ay Señor, este es mi burro, ¿va? Llévatelo malo, Señor, ¿va? No cambia. Que a veces es nuestra aflicción, es nuestra preocupación. Y quizás venimos a este lugar a ver qué cacho, ¿verdad? Voy a ir al campamento a ver qué cacho hay. Pero créanme jóvenes, que Dios nos trajo a este lugar. Porque Dios usó las burras como una excusa para traer a Saúl a la casa de Samuel. Para que Samuel le pudiese revelar cuál era su propósito realmente. Entonces la Biblia dice que llega y un día antes de llegar, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, el día de mañana va a venir un joven. Estas son sus características. A él yo lo he escogido como rey. Sí, amén. Urge. Ok, dijo Samuel. El siguiente día entonces llega el joven Saúl, el que andaba buscando las burras. Y entonces ese día era un día de adoración, de sacrificio a Dios. Y entonces lo llevan delante de Saúl. Y lo primero que le dice: venimos a buscarte porque queremos saber dónde están las burras. Y entonces la respuesta de Saúl fue lo que leímos anteriormente en el versículo 20. Dice: y de las asnas que se te perdieron, pierde cuidado de ellas. En una versión, en la versión de NBI dice: y de las burras, dice, ya no te preocupes más porque se han hallado. ¿Sabe que a Dios sí realmente le interesa lo que nos preocupa en nuestro corazón? Sí nos interesa. Muchos de nosotros no servimos a Dios, o por lo menos no nos entregamos completamente a Él, porque decimos: Señor, si yo te sirvo, si yo tomo el llamado que tú me has dado, ¿cómo me voy a sostener pues en ti? Cuando yo crecí era una de las razones del por qué yo no quería ser pastor. La parte de la economía. Yo no quiero ser pastor. Y nosotros además, ¿verdad? De que mi papá era pastor, teníamos un trabajo. Mi papá tenía una pequeña empresa de pintar, allá en Guatemala se usa mucho trajes típicos. Y nosotros nos dedicamos a eso. Y es un proceso muy grande donde tenemos que trabajar con pintura. Y entonces, pues yo trabajaba con eso. Y yo decía: cuando yo crezca voy a ser un ingeniero químico, para que nosotros ya no compremos, ¿verdad?, todo lo que usamos, sino yo pueda hacer lo que nosotros usamos, porque salía muy caro. Entonces yo crecí a los 17 años, yo ya estaba seguro del llamado de Dios que me había hecho. Pero cuando yo salí de bachilleres, el último día nos pasaron a 4 al frente y entonces nos dieron un sobre a cada uno. Y nos dijeron: abran su sobre. Entonces yo abrí mi sobre y entonces en el sobre había una tarjeta y en la tarjeta decía: y tú tienes una beca, dice, de cualquier carrera, de cualquier universidad. Mamá, ya me moría yo ahí. Y yo decía: ya la hice. Pero en mi corazón lo que yo quería era estudiar una licenciatura en teología. Y el seminario donde yo quería ir a estudiar, hablando en pesos, trimestralmente era cerca de 13,000 pesos. Y yo no tenía ese dinero para pagar ese dinero. Entonces, al ver eso, yo decía: ya la hice, ya tengo cómo pagarme el seminario, la licenciatura en teología. Y entonces nos dijeron: el día siguiente ustedes vienen a firmar ya los papeles para que su beca sea avalada. Ok, regresamos el día siguiente. Y entonces me preguntaron: ¿qué carrera vas a estudiar y en qué universidad vas a estudiar? Y yo les respondí con una
presenté, allí quiero estudiar. Y se me quedaron bien y me dijeron, escoge otra carrera, porque para religión nosotros no damos beca. O escoges otra carrera, o la beca no te la vamos a dar. Y ahí estaba mi papá, y mi papá se me quedó viendo y me dijo, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Y yo me quedé viendo a mi papá y le dije, yo quiero servirle a Dios. Y yo rechacé una beca, hermanos, yo rechacé una beca y fui. Yo no tenía dinero para pagar, pero vea, fue algo sobrenatural, tremendo, que yo empiezo a estudiar. Cada vez que yo tenía que pagar, Dios proveía. A mi segundo año me dieron una beca allí en el seminario donde tenían que lavar baños. Era mi trabajo, me pagaban creo que como 20 quetzales, aproximadamente 40 pesos. 40 pesos me pagaban 2 horas por lavar baños. O sea, contento lavando baños. Yo sabía que Dios había hecho llamada a mí. Pero Dios sabía, yo aprendí a soltar esas burras, pues. Porque hay burras que no nos permiten buscar al Señor, servirle completamente, porque hay un temor en nuestro corazón. Pero lo primero que lo primero que el profeta le dice a Saúl es, Saúl, mira, las burras que tú buscas, ya no te preocupes más, porque se han hallado. Pero ¿para qué de lo codiciable que hay en Israel? Todos los muchachos que habían en Israel, porque sabían que se estaba buscando un rey, ellos decían, bueno, yo voy a ser el rey, yo voy a ser el próximo rey. Pero a Saúl no le interesaba nada de eso. A Saúl le interesaban sus burras. A Saúl lo único que le interesaban eran sus burras. Y entonces Samuel le dice, no te preocupes más. ¿Para quién es lo codiciable de Israel sino para ti? Usted no va a poder ver lo que Dios quiere hacer con usted mientras tenga todas sus burras en su corazón. ¿Sí me está entendiendo esta tarde? ¿Sí? Si usted tiene todo eso en su corazón, usted no va a poder ver todo lo que Dios quiere hacer contigo, todo lo que Dios puede hacer contigo. Lo primero que Saúl responde al escuchar esto, dijo, pero si yo soy el más pequeño de mi familia. Porque eso es natural de nosotros, que no nos sentimos nosotros capaces para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Miren, yo cada vez que voy a predicar, ya no me siento mal, ya no me siento mal. Pero cada vez que yo salgo a predicar, siempre me encuentro con 1, 2, 3 hermanos que cuando me ven que yo soy el predicador, si va a predicar, si va a predicar. Porque a veces esperan quizás un hombre alto, guapo, si soy alto, no, es eterno, ¿verdad? Entonces quizás esperan un hombre alto, robusto, porque a veces ven y dicen, no, allá viene el que va a predicar. ¿Por qué? Porque no sabe por su unción, no por su panza, dice. ¿Ya lo escuchaste? Entonces esperan eso. Un día yo fui a un congreso allí en Puebla, y el único que me conocía era el que me invitó. Y entonces yo fui al congreso y llevaba mi mochilita, ¿verdad? Y llegué al lugar donde se iba a hacer el congreso. Entonces los que iban a ministrar eran mis amigos, eran unos amigos que viven en Iguala, allí en Guerrero. Eran los que iban a ministrar. Entonces yo me sorprendí al verlos a ellos y los fui a saludar y les dije, ¿saben qué? ¿Los puedo ayudar en algo? Y me dijeron, sí, ayúdanos a colocar los instrumentos. Eran mis amigos, así que les empecé a ayudar a poner los instrumentos.
¿y quién es ese guatemalteco que va a predicar? Y yo, genial, ¿no? Dice, ¿y no es mi niño para que predique? ¿Quién nos va a enseñar a este niño? Y yo comiendo. Muchachos ya sabían que yo iba a predicar, pero no decía nada. Y empezó a decir un par de cosas. Entonces llega el muchacho, y entonces le pregunta al muchacho que me había invitado. Y le dijo, ¿quién es? Dice, ¿quién es el muchacho que va a predicar? ¿Y por qué lo invitaste? No es muy niño para que lo vayas a invitar. Y además, es impuntual porque no ha llegado. Yo sé nada. Entonces el muchacho que me había invitado le dijo, es el hermano que está asustado. Mucho gusto, pastor. Pero siempre tiene esa parte. Ya me acostumbré ya. Pero algo pasó esa noche. Que el Señor se trajo una gloria sobrenatural sobre nosotros esa noche. Porque no es nuestra capacidad, no es cuán capaces somos nosotros. Es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas para bendecir a la gente. Entonces no nos tenemos que sentir, ay, que no puedo hacer nada. Yo crecí, bueno, ahorita soy muy bueno para los estudios, ¿no? Dios ya me transformó. Pero de niño era bruto, hermano. Iba al tercer año y allá en Guatemala le llamamos puras rojas, ¿va? Que es de 60, cuando allá se califica de 100, ¿va? Y entonces de 60 para abajo eran rojas. Y en mi tarjeta de calificación, puras rojas. Y un día, pues yo tengo un tío que es maestro, mi papá fue y habló con él y le dice, mira vos, enseñale a la cantera, ¿qué pasa, hermano? ¿Pueden hacer lo que? Mandaron conmigo en la tarde. Y yo entonces yo iba en la tarde con él a estudiar. Y un día, él me dijo, venimos, sentate. Y me senté con él. Y puso mi tío, estoy hablando de mi tío. Y yo pensé que este cuate, pues mi tío, me iba a decir, mira vos, vas a lograr hacer muchas cosas en la vida. Y puso su mano y me dijo, mira vos, no sé qué va a ser de tu vida, creo que no se dedican los estudios. Así, es verdad. Pero terrible. Pero ahora yo veo, jóvenes, que no es nuestra capacidad. Digan conmigo, no es mi capacidad. Es lo que Dios ha puesto en mi vida. Y eso es espíritu. Amén. Eso era lo que Saúl, si es que yo soy el más pequeño, mira, no importa quién eres, Dios te ha escogido a ti. Pero entonces en el capítulo 10 ya casi terminó, dice, tomando entonces Saúl una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová sobre príncipe, sobre su pueblo Israel? Dios lo ungió. Yo creo profundamente, jóvenes, que esta noche Dios nos va a ungir para hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir amén. ¿Cuántos lo creen? Pueden decir amén. ¿Cuántos pueden decir, Señor, unge mi vida? Yo creo profundamente que Dios va a ungir nuestras vidas esta noche. Pero también estoy seguro que al ungirnos no significa que vamos a lograr hacer las cosas si primero no hacemos tres cosas primero. Si no logramos hacer tres cosas que Samuel le pidió a Saúl. Lo ungió. Al ungirlo, el Espíritu Santo entonces descendió sobre él. En el versículo 2 lo primero que le dice, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Zelsa, los cuales te dirán, las almas que habías ido a buscar se han hallado.
casa de Dios. La gente subía a ese lugar a ofrecer sacrificio. Pero escuche lo que dice en el pasaje. Dice, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán los panes, los que tomarás, escuche, los que tomarás, dice, de la mano de ellos. Esto es importante, porque los únicos que podían comer del altar, de lo que se llevaba a la casa de Dios, ¿quiénes eran, jóvenes? El sacerdote o el profeta o el rey. En otras palabras, lo que el profeta le dijo a Saúl, mira Saúl, cuando tú vayas saliendo, la gente ya te va a empezar a reconocer que tú eres el rey, porque esa es tu identidad. El problema de nosotros es que nos cuesta reconocer que somos hijos de Dios. Mira el que está a su lado, que tú eres un hijo de Dios. Revélate que no eres hijo de Dios. ¿A poco nosotros cuando hicimos travesura dejamos de ser hijos de papá y de mamá? No, siempre seguimos nosotros siendo sus hijos. Yo cuando entré a la prepa, al bachillerato, en mi primer año me expulsaron. Era bien travieso, jóvenes. Nosotros bajábamos al parque de Chimaltenango. Así se llama la ciudad, ¿verdad? De Chimaltenango. Y bajamos al parque y tomamos una costumbre de agarrar a alguien, ¿verdad? Y tiramos de mí y lo agarramos, le quitábamos sus cosas, su mochila. Y entonces había una fuente en ese lugar. Y entonces nosotros todas las tardes agarrábamos a uno, de 1, 2 y 3 lo tiramos y caía por el chorro y se iba hacia su casa mojado. Todos los días. Pero el presidente municipal se enojó con nosotros y fue y habló con el director y le dijo, sus alumnos están haciendo travesuras en ese lugar. Ya no queremos, ¿verdad?, ver a sus alumnos ahí. Y llega el director y nos dijo a nosotros, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ya no, sabemos que ustedes andan haciendo travesura. Si los llevo a escuchar, se van a ir expulsados. Ok, dijimos nosotros, ya no vamos a hacer nada. Aguantamos nosotros como 15 días. Si mucho, fueron 15 días. Y entonces un día íbamos bajando, ¿verdad? Todo el grupo, contentos para abajo. De repente yo les dije a mis compañeros, hay que agarrar a ese cuate y meterlo a la pila, muchachos. Órale. Algunos, como eran un poco más temerosos, nosotros nos vamos de aquí, no queremos que nos expulsen. No, que no va a pasar nada. Así que algunos se fueron y nos fuimos como unos 10, de 10 a 15, pero chavos, digamos. Al parque sí que le quitamos sus cosas y entonces lo agarramos, pues lo preparamos, ¿va? Lo agarramos y 1, y 2, y 3, y se va el muchacho. Cae al agua. Y nosotros con unas carcajadas. Yo me volteé así, pues tranquilo así. Y me volteé así. Pero yo no sabía que había un hombre que estaba tomando fotografías ahí. Entonces al momento de que yo me estaba dando la vuelta, yo salí así en la foto. Así salí en la foto. Así. Y entonces el día siguiente íbamos tranquilos, ¿verdad? Y entonces el director estaba para tú no entras, tú tampoco, y él nos dejó a los que estábamos en la fotografía. Y si ustedes ayer lo volvieron a hacer, se van expulsados. Mañana traen a su casa. No, que nosotros no hicimos. ¿Cómo no? Ahí estaba. ¿Para qué iba a decir que no, verdad? Si ahí estaba. No van a entrar si no vienen a sus padres. Ok. El día siguiente, todos mis amigos llevaron a sus mamás, ¿verdad? No sé por qué llevaron a sus mamás. Ah, pero las mamás son un poco más sobreprotectoras, ¿verdad? Pero hermano, yo llevé a mi papá. Y entonces
usted los decía hace rato, era ese tiempo de las bandas, ¿ves? Las maras, salvatrucha, ¿no? Entonces yo llegaba un día, llegaba a 1 de la mañana, y entonces yo llego contento al cuarto, pongo la mochila, ¿verdad? Llegaba de la escuela a la 1 de la mañana, puse la mochila en el cuarto, entonces mi hermano mayor, ¿verdad? Ya no se había casado, y estaba en el cuarto, me dijo, mira vos, te están esperando allá en la cocina, tranquilo, solito anda a entregarte, no dejes que tu papá te venga a traer aquí, solito, entregar. Ok, ¿verdad? Entonces dejé mi mochila, entonces yo llegué, ¿verdad? Entonces iba corriendo y corriendo, y me paré de vuelta, ¡ya llegué! Les dije, papá no les causó ni una clase, se me quedaron bien. Y cuando mi mamá me vio, empezó a llorar, y entonces empezó a decir, ese anda en las malas, ese ha de tener tatuajes en su espalda, ese ha de tener tatuajes en sus manos. Entonces mi papá enojado me dijo, mira vos, quítate la camisa. Papá, no tengo tatuajes, quítate la camisa. No tengo tatuajes, quítate la camisa, ¿qué, papá? Los músculos, ahí va. No tengo nada, papá. Y mi mamá, llorando, llori, decía, ese ha de tener tatuajes allí en su pompis, allí en su pompis ha de tener tatuajes, que se vaya su pantalón. Y yo digo, mamá, no tengo tatuajes, no, bájate tu pantalón, vos. Papá, bájate tu pantalón. ¿Por qué? No tengo nada, papá. Híncate ahí. ¿Por qué? ¿Y qué? Salió mi papá, consiguió un lazo, se metió y me dijo, te voy a dar 3 nada más. Ah, la qué poquita. Te voy a dar 3 nada más. Pero te lo voy a dar. Pero con esto no significa que dejas de ser mi hijo. Y entonces agarra. Y no les digo que me duele, me voy a tocar, ¿no? Pero me sonó ese día, me sonó. Dejé de ser hijo de mi papá. Él me dejó de llamar su hijo. Hubo un muchacho en la Biblia que él dijo, papá, dame todo lo que tengo, dame mi herencia y él lo va a desperdiciar. Pero de repente, cuando ya no tenía nada, dijo, allá en la casa de mi padre hay todo. Y entonces él empezó a planear. Porque nosotros siempre cuando hacemos algo malo, ¿verdad? Que siempre planeamos qué decir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, cuando estábamos pequeños, jugamos fútbol en la casa, ¡pum! Botamos ahí un florero. ¿Qué le vamos a decir a mamá? Lo que hubo, que es San Andrés, ¿verdad? No le vamos a decir eso. No que el aire. Entonces uno empieza a planear, ¿verdad? Para que no le dé su cuenta. Pues yo me imagino que este joven también empezó a planear y dijo, ¿qué le voy a decir a mi papá? Y quizás muchas veces digo, no, pues le voy a decir que me vuelvo otra vez y que soy su hijo, ¿cómo no me va a recibir? Eso no va a funcionar. De repente él pensó y dijo, ok, voy a regresar. Ya sé lo que le voy a decir. Cuando lo vea, lo primero que le voy a decir es, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo segundo que le voy a decir, ya no merezco ser tu hijo. Y lo tercero que le voy a decir es, hazme uno como tus compañeros. Regresa él a casa, ve a su padre va al encuentro de su hijo. Y entonces el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que había fallado. Y le dice el segundo, ya no merezco ser tuyo. Cuando el padre escucha esto, él sabía que era lo que continuaba, pero no le permitió a su hijo decirlo. Cuando escuchó diciendo, ya no merezco ser tu hijo, él le dijo a la gente que estaba a su alrededor, traigan los animales, traigan a los músicos. ¡Hay que hacer fiesta porque mi hijo ha llegado! Usted y yo no dejamos de ser hijos de Dios. Quizás nos sentimos culpables porque hemos fallado. Y quizás eso nos impide alcanzar todo lo que Dios quiere para nosotros. La culpabilidad muchas veces.
Tremendo, ¿verdad? Lo segundo que tiene que hacer usted entonces, además de soltar sus burras, reconozca su identidad allá afuera. La gente lo va a ver y dice, esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios. Y la Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero lo último, escuche esto. Ya voy a terminar ya en estos minutos. Después de esto, versículo 5, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, escuche esto, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, que dice, en un nuevo hombre. Escuche esto. Yo estoy seguro que muchos durante estos 3 días van a recibir una palabra profética, una palabra que va a definir su destino, su futuro, lo que usted va a hacer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y pueden creer esta tarde. Pero escuche esto. Esa palabra no va a funcionar si tú no vas a acabar. Porque eso fue lo que le digo al profeta. Ve a Gabaa, ve al collado de Dios. Y entonces allí habrá profetas. Y entonces allí en ese lugar el Espíritu de Dios va a descender sobre ti. Ahora es interesante, escuche, esto es interesante, porque en el capítulo 11 dice que donde vivía Saúl era Gabaa, que significa collado de Dios. No se recuerda usted un pasaje cuando Jesús le dijo, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, no seas como ellos que gritan cuando oran en la calle, ay, aquí está el Señor buscando. No, ve a tu habitación y postrado delante de tu Padre, habla con Él. Y todo lo que tú hagas allí en lo secreto, Él te lo va a recompensar en el mundo. Ni una palabra profética se va a cumplir sobre tu vida si tú no vas y buscas a Dios. ¿Sí? Porque yo sé que muchos van a recibir una palabra y van a salir renovados, porque Saúl fue ungido. Él pensó, bueno, yo soy el nuevo rey. Pero iba a ser rey cuando el Espíritu de Dios iba a descender. Pero el Espíritu no solo iba a descender sobre él, sino lo iba a transformar, iba a ser mudado en un nuevo hombre. Porque la tarea principal del Espíritu es transformarnos a nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos van a ir al collado de Dios y a buscar al Señor? Ve a la casa, ve a ese lugar, ve y busca al Señor, porque en ese lugar es donde la palabra que se te va a dar durante estos 3 días se va a activar sobre ti, y el Espíritu Santo llenará tu vida, llenará tu corazón. Amén. Va a llenar tu vida. ¿Sabes que también es interesante? Porque cuando Saúl lo hizo, llegó a ese lugar, el Espíritu descendió. Todos sus cuates empezaron a decirse entre ellos, no es hijo de Sisa, ¿qué? Sí, a buscar burras, ese para buscar burras sirve. ¿Sabe que cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros no podemos dar una explicación de lo que hacemos para el Señor? Porque el Espíritu Santo es algo sobrenatural, es alguien sobrenatural. Y aunque quisiéramos explicarlo, no podemos. Pero algo pasó con Saúl cuando el Espíritu
Espíritu Santo. Cuando el maná cayó, ¿qué significa el maná? El pan de Dios, el Nuevo Testamento, el pan de Dios. Pero en el hebreo, maná significa ¿qué es eso? Vean conmigo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando la gente vio caer el maná, lo primero que dijeron, Manú, Manú, Manú. Así de Manú, Manú. Y lo que significa Manú es ¿qué es esto? Es decir, no nos explicamos qué es esto. Pero cayó del cielo. Cuando el Espíritu Santo cayó el día del Pentecostés, había gente alrededor y que empezaron a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Yo no entiendo, pero era el Espíritu Santo presente, jóvenes. Era el Espíritu Santo ministrando el corazón de unos discípulos, de unos pescadores simples, comunes, corrientes. Pero cuando salieron de ese lugar, ellos hicieron grandes cosas para el Señor. El Espíritu Santo realmente nos cambia. Por eso yo estoy seguro que cuando nosotros vivimos bajo el fuego del Espíritu Santo,